En Noticia de Perú, las recientes elecciones regionales y municipales en este país han reflejado la crisis política que atraviesa la nación y el poco respaldo ciudadano con que se ha elegido a las nuevas autoridades, cuyas bajas votaciones bordean solo el 30% de votos válidos. Vamos a verlo. Aquí concluimos con la presentación de las elecciones regionales y municipales del Perú han confirmado la desconfianza de la ciudadanía con los partidos tradicionales, más presencia de los movimientos regionales en el interior del país y la falta de entusiasmo y apatía de la población hacia los políticos. Porque lo que se quiere es que ahora en adelante, lo que no cumplen realmente lo que prometieron, el mismo pueblo lo saque, porque ya basta que entran desde el principio el presidente, los congresistas, entra el alcalde, otro alcalde, y no hacen nada, y el pueblo al final es el que paga pato. De verdad, es el que asume las consecuencias de todos ellos. Para el analista Gustavo Espinosa, los resultados reflejan la crisis política que atraviesa el país. Bueno, las elecciones regionales y municipales en el Perú han mostrado la crisis política y la descomposición de los partidos. En realidad, en el plano nacional han insurgido movimientos locales, movimientos regionales, fuerzas específicas que responden a inquietudes populares de algunos segmentos de la población en cada una de las capitales de regiones o de las ciudades del interior. A la ex ministra de la Mujer, Anaí Durán, le preocupa que el candidato de ultraderecha, Rafael López Aliaga, haya ganado la alcaldía de Lima, ya que agudizará la crisis y la confrontación con el gobierno. Creo que sí tiene que asumir el desafío de convocar y hablar de la ciudad, porque lo que vemos más bien es la proyección de él como candidato presidencial. De hecho, ya lo ha dicho, él va a volver a presentarse a la presidencia, y con este discurso además muy ultraderecha, muy crítico con el gobierno. Como decía, sus primeras palabras han sido para ya de una vez avanzar en la vacancia y destitución del presidente. Entonces, la ciudad va a quedar a segundo plano. Para Gustavo Espinosa, los constantes ataques que López Aliaga hará al presidente Pedro Castillo lo perjudicarán. Va a demostrar incapacidad en la conducción, no va a poder resolver ninguno de los problemas de la capital, va a perder prácticamente credibilidad rápidamente y va a fracasar en sus planes esenciales, de tal manera que finalmente va a perder no solamente posibilidades, sino incluso el cargo. Tras la victoria de la ultraderecha en la capital, la izquierda tendrá una gran labor para recuperar los espacios perdidos. Entonces creo que para ellos hay una tarea bien grande y bien profunda de reconectar con las demandas de los sectores populares y disputar a estos candidatos de derecha que en el caso de Lima han copado el espectro político, ¿no? Queda esperar los resultados de los gobiernos regionales, que buscarán la victoria en una segunda vuelta y así tener un panorama político más completo. Allí teníamos el reporte de nuestro corresponsal permanente en Lima, en Perú, Ramiro Angulo, con quien conversamos ahora para saber cómo se plantea, sobre todo, Ramiro, buenas noches, este proceso de segunda vuelta en más de 9 regiones en donde no quedó resuelto el resultado para gobernaciones. Buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches a la audiencia de Telesur. No sé si me escuchan, se ha perdido. Sí, te escuchamos, Ramiro, adelante. Bueno, en aproximadamente un mes habrán elecciones. Hemos perdido la comunicación con nuestro corresponsal permanente allí en Lima, Ramiro Angulo. Nos estaba diciendo, de hecho, algo que resulta muy importante y es saber cuándo será la fecha exacta de esta segunda vuelta de elecciones, porque recordemos que hasta la última hora de ayer de la víspera, la OMPE, que es la autoridad electoral, la que además organiza todo el proceso, no había dado resultados. Pendientes, si nos conectamos con Ramiro, entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Nicolás Lynch, sociólogo, profesor en la Universidad de San Marcos, nos acompaña desde Lima, en Perú. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenas noches, mucho gusto de conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Algo que llama la atención y conocer su análisis primero para comenzar por allí es que en estas elecciones para gobernaciones o presidentes de las regiones como se le conoce en Perú y los cargos locales, habían 83.000 candidatos y candidatas. ¿Qué significa esta cifra de candidatos y candidatas? Bueno, no es una cosa de ahora, es una cosa que ha caracterizado los últimos 30 años de la política peruana, ¿no? Desde el golpe de Estado de abril de 1992 por Fujimori y sus secuaces, tenemos esta fragmentación de la política peruana, ¿no? O sea, la destrucción de los partidos tradicionales de los 70s, de los 80s, y el cuentapropismo, o sea, no solo en la economía, sino también en la política. Cada cual camina por su cuenta, ¿no? Y esto es promovido desde el poder, porque es una manera de poder conservar el poder central, de tener fragmentado la representación política local y regional, y de esa manera poder hacer lo que desea el Poder Ejecutivo, ¿no? Una manera de entender a qué se debe esa cantidad de candidatos y de candidatas. Ahora, preguntarle sobre el movimiento en general de la vida política local. Hemos visto que lo que se conoce ya, lo que hay que esperar para segunda vuelta, pero lo que se conoce ya, profesor Lynch, es que hay una vertiente que va aún más hacia los partidos conservadores, a partidos de derecha, pero también vemos que no son partidos nacionales, sino partidos locales. ¿Cuál es su análisis? Mire, lo que existe... como le decía, es una fragmentación que no es de ahora, que es de los últimos 30 años, ¿no? Y esta fragmentación se ha agudizado, especialmente a nivel local y regional, en la vida política del Perú, a partir de la crisis que vivimos del último quinquenio, ¿no? Que no encuentra salida política ni en los cambios de presidentes, ni de congresos, ni en las últimas elecciones, ni con la frustración de la señora Castillo, ¿no? Es una reiterada situación crítica que no encuentra salida política, y al mismo tiempo una suerte de dislocamiento, de lejanía de los ciudadanos respecto de la autoridad, llámese autoridad municipal, alcaldes, llámese autoridad regional, gobernadores, etcétera. O sea, no se toma la política como una manera de tener buen gobierno. La política es percibida por la mayoría de la población como un negocio, y en los peores casos como un negocio delictivo. Dicen en broma en los sectores populares, es otra modalidad más de delito. Esa es la perspectiva que hay de la política hoy en el Perú. Esto a nivel local y regional, y la distancia con la política nacional y con los medios de comunicación masivos a nivel nacional, los grandes medios me refiero, es también de enorme distancia, de descreimiento, de falta de legitimidad frente a los mensajes que propalan, ¿no? Sí. Su análisis ahora, profesor, acerca de Lima, la capital y el área metropolitana, que planteaba tal nivel de expectativa sobre dos candidatos que van a medirse en segunda vuelta. Rafael López Aliaga es candidato a la presidencia por Renovación Popular, y el señor Daniel Urresti, este militar retirado, que ha dicho en las últimas horas que en caso de la segunda vuelta que gane Aliaga, pues que él reconocerá los resultados. Pero ¿hay alguna diferencia en alguno de ellos? ¿Cómo se dirimirá esto cuando vemos que prácticamente tienen una propuesta tan similar, y lo que se han hecho durante este tiempo de campaña es atacar al gobierno y al presidente Pedro Castillo? Bueno, lo que expresa esto de la política peruana es el creciente giro a la derecha como una posible salida a la actual crisis política. Tenemos un gobierno que causó gran esperanza y que en poco tiempo se ha convertido en una gran frustración, ¿no? Que es el gobierno de Pedro Castillo, que no ha llevado adelante ninguna reforma importante de las muchas que prometió. Y por otro lado, en la oposición al gobierno de Castillo se ha distinguido la extrema derecha, tanto en el Parlamento como en la calle, ¿no?
y de esto es expresión tanto el señor López Aliaga como el señor Urresti, ¿no? Cada cual más a la derecha del espectro político. El señor López Aliaga, un denunciado como un deudor de impuestos, que ha aumentado la cantidad de impuestos que le debe al Estado en el último año, ¿no? Y el señor Urresti, un violador de derechos humanos, uno de los protagonistas de la guerra sucia de las décadas del 80 y del 90 del siglo pasado, ¿no? Entonces tenemos dos tipos impresentables verdaderamente, y repito, esto es parte de esta falta de esta inviabilidad de las distintas salidas a la situación crítica en que se encuentra la política nacional. Y también la carencia en el Perú de una alternativa progresista, ¿no? Frente al fracaso de las propuestas progresistas de Castillo en el último año, año y medio, tampoco tenemos una izquierda, un centro izquierda que haya levantado una opción clara a nivel local o a nivel municipal. Ni siquiera a nivel municipal se ha visto correr listas de izquierda o centro izquierda, ni en Lima Metropolitana, ni en las distintas provincias. O sea, hay una carencia simplemente de representación política del lado progresista, lo cual alimenta pues estas alternativas de derecha, ¿no? Que parecen no solo estar en los primeros puestos, sino prácticamente copar el escenario. Ahora, no son nuevas. El Perú en los últimos 30 años ha estado, bueno, en los 90 gobernado por el Fujimorismo, un partido de extrema derecha golpista, y en los años siguientes con sucesivos presidentes neoliberales, o que prometieron una cosa en campaña e hicieron otra en gobierno, ¿no? Y esto ha terminado en los escándalos de corrupción que todavía no terminan de ser judicializados luego de más de 6, 7 años de investigación y denuncias, ¿no? O sea, en una situación política está el país verdaderamente caótica, y lo peor, sin alternativas que puedan sacarlo con, ya no hablemos desde una perspectiva de izquierda o progresista, que puedan sacarlo con alguna seriedad hacia adelante, ¿no? Muy complejo todo eso que usted nos dice con respecto a la situación actual del país, ahora sumando este nuevo mapa político local de cara a una visión nacional. Perú Libre, profesor, ninguna victoria, es el partido que llevó al presidente Pedro Castillo a la presidencia. Juntos por el Perú, de la excandidata a la presidencia Verónica Mendoza, pues la verdad es que también le fue bastante mal. ¿Qué pasó en particular con esta figura y quienes la acompañaban, que parecía sin duda ser una alternativa en el país? ¿Qué es lo que sucedió en particular con estos movimientos de izquierda? Perú Libre se peleó con Castillo hace ya varios meses, ¿no? Y Castillo renunció, hizo una renuncia formal a Perú Libre. El caso es que Castillo fue un sindicalista importante, digamos hace 5 o 6 años, liderando una importante huelga de maestros a nivel nacional contra una, entre comillas, reforma educativa de carácter neoliberal, y eso fue lo que le permitió surgir a la arena nacional y en su búsqueda de un membrete político ser candidato de Perú Libre. Pero no era un hombre orgánico Perú Libre, y esto se demostró rápidamente, ni en términos de programa ni en términos de militancia. El caso de Nuevo Perú es más trágico, ¿no? Nuevo Perú fue una tendencia renovada de izquierda con una líder prometedora, ¿no? Como fue Verónica Mendoza, pero con una endeblez orgánica muy grande. Esto se expresa en que nunca pudo lograr un registro electoral propio. Juntos por el Perú no es un registro de Verónica Mendoza y de Nuevo Perú, es un registro prestado con el cual corrió Verónica Mendoza en las últimas elecciones. Y lógicamente el dueño del registro reclamó su propiedad privada, digámoslo así, cuando pasaron las elecciones, y por lo tanto ya no hay ninguna relación formal ni política entre Juntos por el Perú y Verónica Mendoza, que no pudo tener candidatos propios porque, repito, no tenía registro y no tiene registro electoral. No hay en estos momentos ningún partido de izquierda que tenga registro electoral, ¿no? Esa es la tragedia, tanto electoral y política, como también, repito, orgánica, ¿no? Del progresismo, del centro izquierda en el país, ¿no?
Verónica Mendoza, por lo demás, en el último congreso de su partido, renunció a la presidencia y se mantiene dentro del mismo, pero más dedicada a sus labores privadas, ¿no? No sé cuál será su futuro político, pero es indudable que se necesitan alternativas, y se necesitan alternativas de izquierda. No creo yo que la alternativa está por el lado de apoyar a un gobierno que ya fracasó, como el gobierno de Pedro Castillo. Creo que hay necesidad de reagrupar las fuerzas que existen y que desarrollan, por supuesto, trabajo político en torno a las banderas de una nueva constitución, en torno a las banderas de una nueva orientación política para el Perú. Porque el modelo neoliberal ya no da para más. O sea, después de la pandemia tenemos 80% de trabajo informal en el Perú. O sea, 8 de cada 10 peruanos se levantan todos los días a ver cómo comen, cómo le traen algo de sustento a su familia, ¿no? El trabajo registrado, el trabajo en planilla, está en sus mínimos históricos en este momento, no alcanzando ni siquiera el 18-20%. Eso le da a usted una idea de cómo se ha extendido la precariedad laboral, pero también la precariedad de alimentación del día a día para la abrumadora mayoría de los peruanos. Condiciones objetivas para un cambio, para una transformación social, existen. Lo que no hay en este momento son alternativas políticas que lo lideren y que urge que las tengamos en el Perú. Usted nos entrega con esos ejemplos una clara radiografía del complejo momento tan difícil que vive el país. Gracias por ello, profesor Lynch. Un abrazo, buenas noches. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Un placer como siempre. Sigan con nosotros. Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia en clave electoral latinoamericana. En noticia, Brasil, este lunes comenzó a correr el tiempo de campaña para la segunda vuelta presidencial. Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro anunciaron que recorrerán el país y se verán cara a cara en los debates programados. Son dos modelos en disputa que analizamos. En noticia Perú, el país tiene un nuevo mapa político local con la elección de gobernadores y alcaldes. La capital, Lima, sigue en disputa con dos candidatos que se enfrentarán en segunda vuelta. Un resultado que evidencia la recomposición política hacia los sectores más conservadores de derecha y algunos de ultraderecha del país. Un escenario que analizamos. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, arranca este lunes la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial el próximo 30 de octubre. Las alianzas serán claves en los próximos días. El próximo gobierno tendrá a un Congreso dominado por la derecha y en algunos estados también habrá balotaje. Vamos a verlo. Ninguno de los candidatos logró al menos el 50% de los votos para sentenciar la elección en primera vuelta. Luis Ignacio Lula da Silva se impuso en esta primera vuelta con 48,43%, que representa más de 57 millones de votos. 5 puntos porcentuales por debajo llegó Jair Bolsonaro, con más de 51 millones de votos. Para el balotaje,
cobra importancia las alianzas que puedan surgir con Simone Tebet, que alcanzó el 4,16% de los votos, y de Ciro Gómez, que consiguió un 3,05%. Juntos, suman más de 8 millones de votos a los que Lula y Bolsonaro deben atraer para el 30 de octubre. El próximo presidente tendrá que gobernar con un Congreso Nacional conservador. El Partido Liberal, del actual mandatario, tendrá la mayoría de curules en la Cámara de Diputados, con 99 de 513. Le sigue la coalición de izquierda, Fe Brasil, con 80 bancas, que aglutina al Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista y el Partido Verde. Luego Unión Brasil con 59 y otros con menor representación. En el Senado, el Partido Liberal también consiguió imponerse con 13 de 81 bancas. La Tolda Unión con 12, el PSD y MDB con 10 cada uno y el PT con 9. En cuanto a la elección de los estados, 11 de los 27 estarán en manos conservadoras y 3 en las del Partido de los Trabajadores de Lula. El resto se disputará en segunda vuelta. El candidato bolsonarista ganó en Río de Janeiro y parte como favorito del balotaje en Sao Paulo, el motor económico del país. Minas Gerais, el segundo estado más poblado, será gobernado por un conservador que apoyó a Bolsonaro y ahora se declara neutral. ¿Y cómo se percibe, cómo se palpa el país cuando ambos candidatos a la presidencia en este balotaje han dicho que hoy mismo, este lunes, comenzaban este recorrido de nuevo por la presidencia? Vamos a Brasilia con nuestra enviada especial Adriana Sibore y a Río de Janeiro con nuestro corresponsal permanente, André Vieira. Hola, colegas, muy buenas noches. Qué bueno conversar con ustedes en los próximos minutos. Adri, cuéntanos qué ha pasado en estas horas en Brasilia, la capital. ¿Qué ha pasado, Brasilia? ¿Qué ha pasado en Brasil? Bueno, aquí nada más se habla cuando vas a las calles de lo que va a pasar, de lo que va a comenzar la campaña electoral y cómo fue en realidad toda esta elección. Pero principalmente, por ejemplo, cómo han quedado los curules de este país. Estamos hablando de qué, del legislativo. Bien lo decían en esa historia que pasaban, que es mayoría, sin duda alguna, el parte del partido de Jair Bolsonaro. Va a ser un legislativo altamente conservador, altamente de derecha. Difícil la va a tener Lula, sin duda alguna. Si gana la segunda vuelta, Bolsonaro la va a tener bastante holgada. Y bueno, ante todo este conservadurismo, digamos, de lo que se ve en el legislativo, Tatiana, la gente nos decía, por ejemplo, cosas de que de lo que han atraído estas votaciones. Por ejemplo, algo bueno, nos decían, a partir de que va a ser conservador, de que las mujeres esta vez consiguieron unos puestos más de diputadas que la vez pasada. Tenemos que decir que no es igualitario, por supuesto, pero por ejemplo, tenían 77 mujeres antes en el legislativo, ahora van a tener 99. Igual los números, te repito, no son igualitarios. Y también, por primera vez en la historia de este país, se eligieron 2 diputadas transexuales. Entonces, todo eso son pequeños avances a lo que es un Congreso bastante conservador, como bien lo decían al inicio de este programa. Bueno, y también en Brasilia, por ejemplo, las reacciones son de los que han sido observadores internacionales en este país. Y bueno, lo bien que decían que habían visto que la urna electrónica tan criticada por Jair Bolsonaro, y te cuento que la está volviendo a criticar pese a que sacó más votos que lo que decían las encuestas, para que veas en esos días, ¿no? En 24 horas ya empieza la crítica al proceso electoral. Entonces los observadores decían, entre otras cosas, que las urnas electrónicas eran seguras y podría decirse que una de las más confiables del mundo después de lo que vieron que la gente decía como conocía todo ese proceso electrónico para ir a votar, y eso lo sorprendía, por ejemplo, cosas así, que fue una votación democrática, decían también diferentes observadores de diferentes organizaciones que estoy hablando, ¿no? Y bueno, y que en definitiva sí hubo, digamos, crímenes, lo que se llaman crímenes electorales, creo que se dan entre el orden de 1.300, 1.350, pero fueron tan leves. Cosas, por ejemplo, la gente que de pronto gritaba por un candidato o que trajo un celular, que está prohibido entrar al centro de votación con un celular, justamente a la urna. Puedes entrar hasta la fila, sin duda alguna, pero en la urna no. Cosas así, ¿no? Hubo algunas detenciones, todavía ni siquiera se hablan de multas, y también decía, bueno, 400 urnas tuvieron problemas en toda la elección. Imagínate que son 156 millones de personas y había más de 555.000 urnas y solamente 400 dieron problemas. Ese es uno del relatorio que daban, ¿no?
que las intercambiaron muy rápido y no hubo que digamos que hacer un voto manual. Entonces todo eso, ese relatorio daban hoy diferentes observadores diciendo que había sido una elección muy democrática. A partir de ahora, como bien decías, viene esa campaña electoral muy dura. Por ejemplo, el PT decía, bueno, vamos a ver, entre otras cosas, si hacemos digamos, campaña casa por casa, volver a hablar con la gente. Bolsonaro decía lo mismo el día de ayer, que iba a salir a las calles, iba a hacer el debate. El hecho es que si gana una segunda vuelta, el expresidente Lula da Silva va a tener otra batalla política sin duda en el legislativo, en el Congreso de este país, y si gana Jair Bolsonaro, que las encuestas dicen que no gana, bueno, si gana Jair Bolsonaro la va a tener muy holgada. Encuestas de opinión han quedado como antes, por ejemplo, no han dado ninguna, pero dicen que se van a cumplir la intención de voto que fueron que en el segundo turno iba a ganar Lula prácticamente con un 8 o 10%. Y si se cumplen las alianzas, que eso va a hablar Andrés seguramente de aquí a un momentito, Lula la tiene certera, sin duda alguna. Eso es, sin duda, Adriana, parte del análisis. Será fundamental, además, como veíamos ayer en nuestra transmisión a través de la pantalla de Telesur, de nuestra multiplataforma, con dos nombres que sonarán mucho durante este mes. Andrea, vamos contigo hasta Río de Janeiro. Así es, Adriana. Hola, Andrea, adelante. Hola, sí, Tatiana, saludos también para nuestra colega Adriana, que nos apoyó un montón en esta cobertura aquí de Brasil Decide. Tatiana, te cuento un poco de las alianzas. Fue un lunes de intensa movilización política aquí en Brasil. De un lado, Lula da Silva se reunió con los partidos aliados el día de hoy, con su amplio apoyo ahí de esos partidos, y la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, afirmó que están dialogando con diferentes partidos. Primero, el MDB del expresidente de facto Michel Temer. Gleisi Hoffmann afirmó que ellos dialogaron el día de hoy y que están buscando que Simone Tebet, quien terminó en tercero colocado en esa disputa, que participe también de la campaña de Lula da Silva. Existe una expectativa que Simone marche al lado de Lula da Silva, y ayer, recordemos, Simone Tebet afirmó que sus partidos dio un plazo de 48 horas para que los partidos aliados de su candidatura definan su posición, pero ella afirmó que no se omitirá de este proceso. Se espera para el día de mañana, cuando terminarían estas 48 horas, el anuncio del MDB. También Gleisi Hoffmann afirmó que dialogaron con el PDT, partido de Ciro Gomes, quien terminó en cuarto en esta disputa de la primera vuelta. Incluso el día de ayer se supo que el PDT anunció para el PT, solicitó la inclusión de 3 puntos de la política económica dentro del programa del PT, o sea que se espera que el día de mañana se realice este anuncio y la oficialización del apoyo del PDT a Lula da Silva, un partido que de hecho ya estuvo con Lula en otras oportunidades durante los gobiernos también de Lula da Silva. También ellos dialogarán con Unión Brasil, que es el partido de la quinta colocada, Soraya Tronic, que también afirmaron que hablarán con el PSDB, el partido que rivalizó con el Partido de los Trabajadores a lo largo de los años antes de la llegada de la extrema derecha. Siempre eran PT y PSDB en el balotaje aquí en Brasil desde el 94 hasta el año 2014, y luego el año 2018 fue el PT contra el partido del candidato Jair Bolsonaro. También el expresidente y candidato Lula da Silva afirmó el día de hoy justamente que es el momento de dialogar principalmente con aquellos que no estuvieron con Lula en la primera vuelta. También recordó que en la elección del día de ayer 60% de la población no votó por Jair Bolsonaro, o sea que muestra un descontento de la población con relación al actual gobierno. Así que ellos avanzarán con este diálogo, y Lula afirma que en este momento es la disputa entre los demócratas representados por él y los antidemócratas representados por Jair Bolsonaro. Te cuento también que hay movilización, hay articulación por parte de Jair Bolsonaro, quien se reunió en la mañana de hoy en Brasilia con sus aliados, hablando principalmente de las prioridades de cara a este balotaje del próximo 30 de octubre. Afirmó, por ejemplo, que la prioridad en este momento son los mayores centros electorales aquí de Brasil, São Paulo, donde el candidato de Jair Bolsonaro disputa contra el candidato de Lula da Silva
en segunda vuelta ahí la gobernación de São Paulo, el principal colegio electoral aquí de Brasil. Jair Bolsonaro afirmó que es el momento de reforzar la campaña, esto porque venció ahí en São Paulo en las elecciones nacionales, obtuvo más votos que Lula da Silva, pero perdió en la capital, que es la principal ciudad aquí de Brasil, la capital de São Paulo, que también se llama São Paulo. También afirmó que buscarán alianza con el gobernador reelecto en primera vuelta, Romeu Zema, de Minas Gerais, un estado muy importante, segundo en número de votos aquí en Brasil, y donde venció Lula da Silva. Fue el único estado de la región sureste donde venció Lula da Silva el día de ayer. Ahí también reforzarán la campaña, como también en Bahía, en la región noreste, donde Lula obtuvo 70% de la votación, y ahí Jair Bolsonaro busca también reforzar su campaña, una vez que también hay una disputa entre derecha y izquierda ahí en el balotaje para la gobernación de este estado. Por otro lado, también tomarán medidas económicas para intentar buscar disputar los votos, principalmente de los más empobrecidos. Anunció que anticipará el pago del Auxilio Brasil aquí de ese país, y que también pagará un aguinaldo a las mujeres aquí de ese país. Es muy importante para Jair Bolsonaro dialogar con estos dos sectores, los más empobrecidos y las mujeres, porque ahí tiene un rechazo muy alto. También, Tatiana, para finalizar, es importante, Adriana ya nos comentaba este balance del Congreso más a la derecha. Hoy yo estuve hablando aquí con una economista, Sandra Quintela, y me afirmaba que esto es resultado de una cosa que aquí en Brasil se llama presupuesto secreto, que es el dinero que antes era ejecutado por el Ejecutivo, por el Gobierno Nacional, y que ahora está ese dinero está con el Parlamento y funciona de esta forma. El Parlamento tiene un dinero grande ahí para este presupuesto que fue aumentado por Jair Bolsonaro, y ellos deciden para dónde va, para cuáles son los parlamentarios que ganarán, recibirán este dinero, y estos diputados no tienen transparencia, por esto que se llama de presupuesto secreto, porque no hay una transparencia del uso de este dinero. Y hay una denuncia aquí en Brasil que este dinero es utilizado para la compra de votos por medio de proyectos para los aliados, también el privilegio de algunas ciudades, o sea que este dinero que está en manos ahora del Congreso sería el responsable por este aumento del grupo bolsonarista ahí en el Congreso Nacional. Para finalizar, Tatiana, mañana se esperan estos anuncios importantes de las alianzas, así que además de un lunes de mucha actividad política, el día de mañana también será un día muy intenso aquí de cara a este balotaje. Nosotros, por supuesto, Tatiana, estaremos muy pendientes aquí de esas articulaciones. Muy pendientes. Gracias, André. Gracias, Adriana, por entregarnos esta radiografía de las horas siguientes después de lo que sucedió en primera vuelta, que resultan fundamentales para el análisis. Gracias a ambos. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Marina Lacerda, ella es cientista política, nos acompaña desde Brasilia. Marina, bienvenida. Muy buenas noches. Hola Marina, buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches. Un placer saludarle. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Carlos Aznares, director del periódico Resumen Latinoamericano, escritor, coordinador de Cátedra Bolivariana, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Carlos, un placer, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Es un análisis en los próximos minutos en doble vía, desde la perspectiva de lo que significa a nivel interno para Brasil y desde nuestra América Latina. Así que, Marina, voy con usted. Primeras consideraciones para tener en cuenta cuando termina esta primera vuelta presidencial y arranca una nueva campaña. ¿Con qué características? Bueno, la sorpresa del resultado de ayer ha sido que la fuerza del bolsonarismo, de la extrema derecha, es mayor que las pesquisas
apuntaban. Lula ha salido con 48 y Bolsonaro con 43. La estimativa de Lula estaba correcta dentro de la margen de error de las pesquisas, de las encuestas, estaba correcta. Pero lo que las encuestas no alcanzaron ha sido la fuerza de Bolsonaro. Bolsonaro está fuera de lo que las pesquisas estimaban, fuera de la margen de error. Y no solamente Bolsonaro, Tarcísio, su candidato por el Partido Republicano en São Paulo, ha ido para la segunda vuelta como para el gobierno, pero en primer lugar, en la frente de Fernando Haddad, que ha sido candidato a presidente. Y en las pesquisas no mostraban eso, mostraban en la segunda vuelta, pero con Haddad en primer lugar. Cláudio Castro, en Río de Janeiro, ha ganado en la primera vuelta, eso no estaba en las encuestas. Cláudio Castro es también un bolsonarista. Sérgio Moro ha sido elegido senador por el Paraná. Esto era apuntado por una pesquisa que es considerada tendenciosa para el bolsonarismo. Hamilton Mourão ha sido elegido senador contra las pesquisas. Marcos Pontes ha sido elegido senador por São Paulo contra las pesquisas, contra las encuestas. Entonces, las encuestas no han alcanzado la extrema derecha. Eso es la sorpresa de la primera vuelta, y esto fortalece el bolsonarismo que todo el tiempo se mantuvo diciendo que las encuestas todo el tiempo ha rechazado la ciencia y también ha rechazado las urnas. Ahora él no está rechazando las urnas, el voto, pero sí el argumento de que las encuestas no valen. En parte, en una pequeña parte se ha confirmado, pero eso ha fortalecido el discurso del bolsonarismo. Eso se debe de las encuestas probablemente por un voto avergonzado en Bolsonaro, un voto en Bolsonaro en São Paulo, sobre todo en São Paulo, que las encuestas no han alcanzado este voto en el interior del estado de São Paulo, y probablemente porque el último censo sobre la población brasileña ha sido en 2010. 2020 no ha tenido censo. Entonces, los institutos de pesquisa trabajan con amostras que están baseadas probablemente en datos que están desfasados. Esto es parte del panorama a nivel interno y a nivel internacional, Carlos. Un punto clave para preguntarte desde tu reflexión es cómo en algunas partes de nuestra América Latina, pero en otras de Europa, por ejemplo, avanza de una manera sorpresiva incluso los sectores más conservadores. Mira, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Italia con Giorgia Meloni, la extrema de la extrema derecha, prácticamente el neofascismo que regresa después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El resultado que ha obtenido Bolsonaro y sus aliados es verdaderamente una sorpresa. En clave latinoamericana, ¿cuál es la lectura? Sí, estamos evidentemente ante un avance de la derecha a nivel internacional, y esto obviamente repercute en América Latina. Recién venimos de las elecciones para la constituyente en Chile, donde también hubo una sorpresa de tanto voto rechazo, y ahora esta explosión de conservadurismo en Brasil. Yo creo que tiene que ver también todo este avance con los espacios que la izquierda cede. Hay sectores de la izquierda que son tímidos y a la hora de dar la pelea contra la derecha tienen cierto temor a la confrontación de ideas que en otro momento eran mucho más claras y mucho mejor expresadas en las batallas electorales, pero también en la construcción que la izquierda hacía y hace en algunos países. Por ejemplo,
siempre comparamos a sectores de gobiernos progresistas con otros que son gobiernos revolucionarios y que no tienen problemas de decir el imperialismo es el imperialismo y el socialismo es el socialismo. Pero hay sectores de la izquierda que ceden posiciones y la derecha aprovecha para avanzar. Y avanza, como pasa en la Argentina con Milei, como pasa con Bolsonaro en Brasil, con un discurso que podría incluso leerse como antisistema. Ellos, que son el sistema, tienen en la terminología que usan contra la casta política, contra los políticos, utilizan un lenguaje que podría atraer y atrae a sectores juveniles. Este es el problema que estamos teniendo en América Latina ante este avance de la derecha. Lo de Brasil es sorprendente el fracaso de las encuestas, pero también, como decía la compañera recién, hay un voto vergüenza, hay un voto del que no quiere asumir que es fascista o que es ultraderechista y engaña al encuestador, pero después en la urna, en el silencio de la urna y en el secreto de la urna, vota por ultraderecha sin ningún tipo de problema. Porque si no, no se entiende que fracasen tan estruendosamente los encuestadores, y sobre todo, por ejemplo, en Sao Paulo. Sao Paulo es la gran sorpresa, porque ahí todos creíamos, más allá de las encuestas, que Lula iba a hacer una elección mucho mejor que la que hizo. Eso es parte del análisis y ahora pensando en lo que viene de este mes, Marina, la segunda vuelta será el próximo domingo 30 de octubre. ¿Cuáles serán los retos de Luis Ignacio Lula da Silva, de su partido, del Partido de los Trabajadores y de las organizaciones políticas aliadas para ganar la presidencia? El compañero que habló ha mencionado, Lula necesita hacer más alianzas, ya tiene un espectro amplísimo de apoyo, desde sectores como representantes de la media corporativa, que han siempre se aliado más a derecha, sobre todo una derecha económica, liberal. Estos sectores ya están con Lula, muchos. Voy a dar un ejemplo. La presentadora Fátima Bernardes ha sido por años una opositora del Partido de los Trabajadores y está con Lula. Esto sin contar, por ejemplo, otro ejemplo, el propio vice, que es Alckmin, que ha sido en otras elecciones un adversario. Pero Lula necesita del apoyo de Simone Tebet, que es la candidata de MDB y probablemente lo tendrá. Lula necesita el apoyo de PDT, de Ciro Gómez, y probablemente lo tendrá. Entonces Lula necesita ampliar sus apoyos que ya son grandes. Y Lula no necesita mucho para lograr la victoria. Ha quedado a 1,5 puntos de la victoria en la primera vuelta. Entonces ese es el desafío de Lula, ampliar un poco su base de apoyo. Bolsonaro, para ganar, necesitaría más, necesita cambiar los votos que ya están con Lula. Esto es difícil, eso no es fácil, pero Bolsonaro tiene la máquina pública. Bolsonaro, como ha dicho el compañero, tiene los votos, tiene el auxilio emergencial, que puede ofrecer este auxilio, y tiene otros mecanismos para intentar lograr el apoyo del electorado más pobre, que no está con él. Y a nivel internacional, Carlos, ¿cómo ves, cómo observas lo que será esta nueva campaña? Porque es partir de cero y volver a comenzar ahora seguramente poniendo incluso 2 nombres con lo que ya se esperaría que se acercaran, que no es solamente Ciro Gómez, sino Simone Tebet, que queda en tercer lugar. Pero además de sumar a esto, para entenderlo, lo que significa en nuestra región es que habían muchos ojos de gobernantes y de líderes políticos de izquierda sobre este resultado de la víspera. Mira,
Hay un tema, Tatiana, que evidentemente condiciona esta segunda vuelta. Cuando uno gana en primera vuelta, no tiene necesidad de hacer alianzas más allá de las alianzas naturales. Pero ahora Lula se ve necesitado, me refiero a Lula porque Bolsonaro va a hacer las alianzas que necesite y va a repartir todo el dinero que quiera en este último mes. Pero Lula se ve necesitado de aliarse con sectores que evidentemente lo van a condicionar. Todo aliado de último momento pide mucho más de lo que pediría un aliado natural. Y esto después, a partir del 2 de enero, yo creo que va a ganar Lula, yo estoy convencido de que va a ganar, pero el problema va a empezar a partir del 2 de enero con un parlamento complicado, con un parlamento con una bancada de la Biblia muy ultrafascista, con una iglesia pentecostal que trabaja en contra de las aspiraciones de los más humildes y sobre todo con aliados que te han pedido condicionantes que a lo mejor no podés dar sin golpear a los sectores que te han apoyado desde el pueblo. Entonces, los 100 primeros días de Lula, los 100 primeros días de un gobierno de Lula, van a tener que respetar a los aliados naturales, a los aliados que te votaron desde abajo, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que pide una reforma agraria, y el Movimiento Sin Techo de Brasil, esos que siempre han estado con Lula, que han estado con Lula incluso cuando estaba preso, cuando otros le dieron la espalda. Entonces ahí empiezan los problemas de esta segunda vuelta, porque te vas a tener que aliar, pedirle el voto a Temer o pedirle el voto al propio Ciro, que ha jugado con una mezquindad increíble, y esto es lo que creo que va a generar rispideces. Ojalá que gane Lula, por supuesto, porque a Bolsonaro hay que echarlo, pero después empiezan otros problemas que espero que Lula, que es un político realmente, un estadista y un político fuerte que viene de abajo, sepa sortearlo para no tener que darle la espalda a quienes lo votaron sinceramente. Y pensar, por ejemplo, en una alianza con aquellos que han sido tus enemigos y que te han dado golpes de Estado, como en este caso que recuerdas a Michel Temer, que además acompaña toda una estrategia para dar el golpe de Estado parlamentario a la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016, pues la verdad es que es impensable. Marina, una última pregunta para usted y tiene mucho que ver con la coyuntura mediática. Los medios de comunicación que durante tanto tiempo han satanizado no solamente al Partido de los Trabajadores, sino la figura, específicamente la figura de Luis Ignacio Lula da Silva. En los últimos días parecía que no se encontraban muy bien sobre sus propias estrategias políticas. ¿Qué crees que sucederá en estos próximos días? Los medios, la media corporativa, si es eso que me pregunta, ha estado con Lula, ha estado en contra del PT durante las últimas décadas, pero ha estado apoyando Lula recientemente porque Lula se ha mostrado el único candidato competitivo contra el fascismo. Y la media corporativa en su mayoría es liberal, neoliberal en los aspectos económicos, pero es liberal en los aspectos de la vida privada y también no es en contra de la democracia, es a favor de la democracia. Y Bolsonaro es nítidamente contra la democracia. Y también la media corporativa ha se preocupado con la pandemia y Bolsonaro no. Entonces Bolsonaro ha sido completamente irresponsable con la pandemia y entonces esos factores, defensa de la tortura, irresponsabilidad con la pandemia, en contra los principios democráticos, han hecho la media se quedar contra el Bolsonaro y con el tiempo a favor de Lula, que ha sido el candidato que se mostró el único posible de eventualmente derrotar Bolsonaro.
Entonces la mayor parte de la media está con Lula en este momento. Pero Bolsonaro tiene el mayor alcance en las redes y detiene una parte de los medios también. Todos esos son los retos que le esperan a la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva para la segunda vuelta presidencial, porque mientras se habla de esta estrategia, desde el lado del Bolsonaro y del bolsonarismo y su partido liberal, pues aplauden por el resultado de la víspera. Marina, muchas gracias por ese análisis para Es Noticia de Telesur. Gracias, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Carlos, me quedo unos minutos más contigo para seguir revisando lo que significa este proceso para nuestra América Latina y en particular para Argentina, con un gobierno que además lo tienen ustedes al lado, que ha sido muy hostil con el presidente Alberto Fernández y con su ejecutivo. Bueno, para el gobierno argentino, en este momento, un triunfo de Lula es realmente fundamental, sobre todo pensando en el 2023, donde el gobierno el Frente de Todos va a tratar de vencer al bolsonarismo argentino, que tiene varias caras, pero que tiene un pensamiento muy similar al que tiene Bolsonaro. La alianza con un Lula ganador para el candidato o la candidata del Frente de Todos en Argentina del 2023 va a ser realmente algo muy necesario. Argentina y Brasil están muy hermanados, fundamentalmente por razones no solamente económicas, sino también por razones políticas de haber sufrido dictaduras similares y también de haber resistido a esas dictaduras. Así que ayer, por ejemplo, había gran expectativa en la gente vinculada al Frente de Todos con la victoria en primera vuelta de Lula. Después vino la frustración de darse cuenta que no era tan fácil la situación. Y esto marca también, y hoy ha habido análisis políticos dentro del Frente de Todos, marca algunos cambios que hay que hacer también en las campañas políticas para llegar a los sectores que te votan naturalmente y a aquellos que no te votarían, pero a los que le tenés que llegar con un discurso tentador para tratar de contrarrestar a esta derecha que, como decíamos antes, avanza, galopa con bastante fuerza en todo el mundo y que triunfos como el de Giorgia Meloni le vienen muy bien a Patricia Bullrich en la Argentina o a Milei en la Argentina, que se sienten los representantes de esa misma ideología que es fascista, que es autoritaria, que es xenófoba, que es racista, muy similar a lo que es Bolsonaro. A mí me da risa Bolsonaro, ahora se ha acordado de los humildes, ¿verdad? Y en este mes va a repartir dinero, pero durante todo el periodo que gobernó, la gente a la que más le dio la espalda es a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes, a los que persiguió y combatió. Así que para Argentina, vuelvo a repetirte, es muy importante que Lula gane, porque si ganara Bolsonaro nuevamente, le daría mucho más fuerza a este fascismo que tenemos en marcha en la Argentina. Y por último, brevemente ya para despedirte, con esto que dices, no deja de ser paradójico que aquellos que sufren tanto dolor, lo vimos durante muchos años en Colombia, lo vimos en Chile también, solamente para citar algunos ejemplos, Carlos, de nuestra América Latina, los que más sufren, de hecho, por gobiernos que los han llevado a los estados más bajos de la pobreza, pues vuelven y votan por ellos, es decir, votan por sus verdugos, pero es algo que se repite no solamente en nuestra América Latina y eso resulta muy paradójico.
Sí, es paradójico, pero vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Una parte de toda esta culpa de ese voto para ponerte la propia horca de los sectores más humildes tiene que ver, por un lado, con la campaña tremenda de los medios de información, de los medios que nosotros sufrimos a diario, de los medios hegemónicos, que engañan mucho, engañan permanentemente y generan confusión en esos sectores. La otra parte tiene que ver con que nuestra gente, la gente más humilde, viene de sufrir durante muchos años un proceso de desideologización, de ataque a cualquier idea de conciencia de clase, y eso pesa. O sea, eso pesa. No es lo mismo un pueblo politizado, un pueblo formado y organizado, que un pueblo al que se machaca permanentemente. Y el otro tema, el tercero, es el que decía al principio. La izquierda resigna muchas veces banderas, resigna, coquetea con un lenguaje que no es el tradicional de la izquierda, hace alianzas con quien no las tiene que hacer y confunde más a los de abajo, y además hay una camada de políticos, incluidos algunos de izquierda, que realmente se corrompen o tratan a la política de una manera distinta y con una ética distinta a la que estuvimos acostumbrados en años pasados con respecto a qué significaba ser de izquierda en el campo nacional y popular. Muchísimas gracias por ese análisis, Carlos. Muy buenas noches. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias Carlos. Así vamos a una pausa, la única en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, recuerden que este es un Es Noticia de este lunes, comenzando la semana en clave política electoral. El país tiene un nuevo mapa político local con las elecciones de gobernadores y alcaldes. La capital sigue en disputa con dos candidatos que se enfrentarán en segunda vuelta, ampliamente similares y conservadores. Además, enemigos del gobierno. Vamos a analizar este escenario al volver en Es Noticia.